Hemos traído al podcast los cánceres de la sangre, porque sí que es verdad que nosotros, los oncólogos, muchas veces nos olvidamos de ellos. Somos los responsables de llevar los tumores sólidos y no los controlamos muy bien. Y toda esta nueva oleada de tratamientos que han aparecido los desconocemos y creemos que es igual de importante conocerlos que cualquier otro de los tipos de tumores que hemos hablado previamente. Lo primero de todo, entenderlo. ¿Qué es el cáncer hematológico? Las neoplasias hematológicas son tumores que afectan a la sangre, a la médula ósea, que es la fábrica de estos componentes sanguíneos, y al tejido linfoide. En hematología no solemos hablar de metástasis, a diferencia de los tumores sólidos, puesto que nuestras enfermedades no solo están en un territorio, sino que se encuentran localizadas en múltiples territorios o diseminadas a través de la sangre. Vale. Quieras que no, sí que comparten el vínculo con la oncología en el que nacen de un mismo lugar. Es verdad que van a afectar a diferentes territorios, pero cada una de ellas podemos decir que la diferencia básica es de dónde viene. Uh-huh. Para entender en qué punto estamos de frecuencia dentro de todos los tumores, quiero hablar ahora de estadísticas con respecto a los cánceres hematológicos, tanto de la leucemia como del linfoma, como del mieloma múltiple. Vamos a hablar sobre su frecuencia y prevalencia. Pues las neoplasias hematológicas suponen un 10% del total de cánceres, según el Instituto Nacional de Estadística, y la mortalidad en torno al 6-7% del total de cánceres. Dividiendo un poco por tipo, ¿cuáles dirías que son dentro de las neoplasias hematológicas las más frecuentes? Las neoplasias hematológicas más frecuentes, por orden, son el linfoma no Hodgkin, la leucemia, el mieloma y el linfoma de Hodgkin. ¿Qué es lo que ha hecho actualmente que las neoplasias hematológicas tengan tan buen pronóstico? Es que yo creo que hablar de buen o mal pronóstico o de mortalidad, pues había que individualizarlo, ¿Vale? porque nosotros somos servicios que trabajamos con biólogos moleculares, con genetistas, y que a día de hoy pues hacemos una medicina muy individualizada en la que depende de las alteraciones que tengamos, pues tenemos un riesgo, y depende de este riesgo, pues tenemos un pronóstico. Entonces yo creo que habría que concretar dependiendo del tipo de Patología. neoplasia. Pero que por lo general parece que la aparición de la medicina personalizada Sí, también ha revolucionado, como en nuestro caso, a vosotros, muchísimo, la muchísimo, hematología. muchísimo. Vamos a empezar por la primera de ellas, por el linfoma. Primero de todo, entenderlo. ¿Qué es un linfoma? El linfoma es una neoplasia del tejido linfoide, ¿vale? Todo el mundo tenemos un sistema linfoide que se encarga de controlar y luchar contra cáncer, contra las infecciones, y a veces se produce pues, una cierta alteración en estos ganglios, que son donde los linfocitos reconocen y saben a qué tienen que atacar. Entonces, una vez se producen estas alteraciones, pues estos linfocitos crecen, se producen adenopatías, y es cuando tenemos la afectación. ¿Qué tipos hay de linfomas? ¿Qué los diferencian también entre ellos? Los linfomas se dividen en linfomas de Hodgkin y linfomas no Hodgkin. Los linfomas no Hodgkin son más frecuentes que los linfomas de Hodgkin. Dentro de los linfomas no Hodgkin tenemos linfomas B, T y NK. Los B son los más frecuentes, y luego están los Hodgkin, que se diferencian por histología. Hay varios subtipos y suelen tener mejor pronóstico que los no Hodgkin, aunque habría que individualizar, y dependiendo del subtipo, pues O sea, es que tiene mayor o peor pronóstico. digamos que hay un espectro muy grande dentro de los linfomas que parece que nacen del mismo sitio, pero luego esa individualización, esa caracterización que se hace por parte de hematología, que luego lo que ha permitido los nuevos tratamientos es lo que hace que haya un montón de Sí, diferentes. De hecho, supongo que al principio los tipos que habría serían muchos menos, que eso ha ido aumentando el subtipo claro. conforme ha ido avanzando la ciencia. De todas las neoplasias hay cada vez más Más subtipos. subtipos. ¿Cuáles son los síntomas por los que una persona debería sospechar poder tener un linfoma? Sabemos que hay algunos síntomas que compartimos tanto en oncología como en hematología. Cuéntanos esos cuáles son y aparte cuáles podrían ser un poco más específicos de esta patología. Pues síntomas específicos no hay, No ¿vale? existen.
Los síntomas sí que los comparten, algunos pacientes comparten ciertos síntomas, pero estos son inespecíficos y hay que tener en cuenta que pueden aparecer en otras patologías malignas o benignas. Los síntomas más frecuentes son los síntomas B. Hablamos de síntomas B cuando tenemos pérdida de peso más del 10%, que no se relaciona con otra enfermedad, ni ha sido una pérdida voluntaria. Cuando tenemos fiebre, hablamos de la fiebre vespertina muchas veces, que no se relaciona con ninguna infección, que pues el paciente va teniendo esa fiebre larvada y no sabe de dónde viene. También hablamos de sudoración profusa, de sudoración nocturna. En la consulta muchas veces preguntamos por si el paciente se ha levantado con la sábana empapada, que a veces algunos pacientes lo cuentan tal cual. Y en algunos tipos de linfoma sí que es verdad que es frecuente el prurito. Es verdad que pues en otras patologías no hematológicas es también frecuente, pero pues en algunos linfomas T y algunos linfomas de Hodgkin aparece el prurito como un síntoma. El prurito es el picor, ¿no? Sí, el picor. Vale. Todo eso lo englobamos dentro de los, has dicho, síntomas B, que la verdad es que es un nombre muy característico de los linfomas. ¿Cómo se acaba el diagnóstico o cómo empieza? ¿Cómo empieza y acaba el diagnóstico de un linfoma? Vale. Para el diagnóstico del linfoma necesitamos de los compañeros de anatomía patológica y necesitamos, en la mayoría de los casos, una muestra de una adenopatía. Ver el ganglio en su conjunto para ver la arquitectura, los compañeros ven la arquitectura y nos pueden decir el nombre y apellidos, ¿vale? Eso es como nosotros también, como una biopsia, ¿no? Exacto, Vale. una biopsia, pero que quiero matizar que pues muchas veces necesitamos ver todo el ganglio bien para identificar el subtipo concreto y tener muestra suficiente porque luego la necesitamos para hacer citometría, para hacer otras cosas y a veces pues si cogemos todo y tenemos suficiente muestra pues mejor para todos porque el diagnóstico Más será completo. mejor, sí. ¿Cuáles son las pruebas de imagen que se utilizan para el linfoma? El PET-TAC es la prueba de imagen gold estándar. Si no es posible porque hay mucha afectación, la necesidad de tratar es muy urgente, pues a veces se hace un TAC-TAP y bueno, porque a ver, lo que es verdad es que intentamos hacer un PET-TAC previo porque luego lo utilizamos para comparar, ¿vale? Y entonces de esta manera podemos monitorizar la enfermedad. Y con los tags convencionales, pues es más difícil. Es más difícil, sí. Pasemos a la parte más innovadora, que podría ser los tratamientos. ¿Cómo se trata un linfoma? Supongo que dependerá un poco también del tipo que sea, eso está claro. Pero danos unas pequeñas pinceladas sobre el tratamiento de los linfomas. Mira, antes cuando has comentado los tipos de linfoma, pues habría que diferenciar en linfomas indolentes de linfomas agresivos. Porque hay linfomas que diagnosticamos pero no tratamos y observamos. Y aunque la palabra linfoma pueda asustar, pues depende del tipo, pues bueno, hay que ir vigilando en algunas ocasiones. No siempre se va a necesitar tratamiento. No siempre se necesita tratamiento. En algunos tipos de linfomas se observa y en determinados momentos de la evolución de ese linfoma, pues se trata. ¿Hay posibilidad de que se mantengan en el tiempo? A ver, algunos se mantienen en el tiempo durante años y pues llega un momento que pues, dan afectación y se tienen que tratar. Vale. Y luego tenemos los linfomas agresivos o los linfomas indolentes que adquieren esa gravedad ya y se tratan, que los esquemas están basados en inmunoquimioterapia. Y bueno, aquí está el rituximab que hace años ya que lo tenemos y que fue pues la bomba en su momento y que a día de hoy pues sigue siendo muy importante. ¿Cómo funciona el rituximab? ¿Qué es? El rituximab es un anticuerpo anti-CD20. Los linfocitos B, no los T ni los NK, tienen un marcador en la membrana del citoplasma que se llama CD20 y esta inmunoterapia va dirigida contra ese marcador que está en los linfocitos B. O sea, más terapia personalizada. Sí. Justo contra el... Hay incluso más terapia personalizada, pero eso fue como el inicio de una era para la hematología, pues eso, muy potente. Buena. Sí. ¿Hay más tratamientos? A día de hoy hay tratamientos con anticuerpos biespecíficos y ahí está la terapia CAR-T también y bueno,
tenemos bastantes líneas de tratamiento. La terapia CAR-T que está ahora también tan de moda y que después trataremos un poco más intensivamente.